Estamos en Ecos de Salud, es este tiempo en que dedicamos pues a tratar esos temas que impactan en nuestra salud integral. Y hoy estoy feliz de que me acompañen mi amiga Yoselyn Quesada, una mujer que se dedica desde hace mucho tiempo a contribuir con el bienestar integral de la gente. Bienvenida, Yoselyn. Muchísimas gracias, Ángela, por invitarme a que se repita como un eco lo que podamos compartir en este momento aquí. Así es y así será. Yoselyn, yo quisiera que habláramos hoy sobre la esperanza. Es que me he puesto a pensar que después de pasar 2 años de tanto miedo, de tanta incertidumbre, de encierro, de soledad, de aislamiento, de grandes pérdidas, Claro. En todos los sentidos, y cuando creemos que ya vamos a salir de todo esto, entonces viene la amenaza de una guerra. Y me pongo a pensar, ¿dónde queda situada nuestra esperanza? ¿Dónde queda esa necesidad del ser humano que impulsa a accionar cada día de esos proyectos futuros, de pensar que la vida debe ser, como dicen muchos, bella de algún modo? Si después de un golpe vienen con otro. La vida sí es bella. Lo que pasa es que donde nosotros ponemos la esperanza. Todo lo que me estás diciendo tiene mucho sentido, nos afecta, nos golpea. Nos golpeó la pandemia y ahora estamos viendo este impacto de esta guerra. Ahora, el ser humano es integral, como tú dijiste. Tenemos una parte mental, una parte emocional, y hay una parte que no podemos dejarla de lado, la parte espiritual, y salté la parte física. Y a esos recursos que están dentro de nosotros es que debemos acudir. Lo que pasa es que nuestra respuesta siempre es ir a buscar algo que nos enseñaron. Si la situación se pone difícil y no te gusta lo que te está ofreciendo, lo que estás viendo, debes encararte, llorar, dar pataletas, gritar. No debes encararla con un ánimo de positividad. Y cuando yo digo un ánimo de positividad, no te digo que estés levitando, como que te vas a ir fuera del mundo. No, es que tienes que abanderarte de lo que está dentro de ti para poder responder a esas cosas que la vida siempre te va a presentar. Vivimos en un mundo cambiante. El día de ayer no es igual ahora y dentro de un momento no va a ser igual a este espacio que estamos viviendo ahora. Entonces hay que sujetarse, enraizarnos de manera firme a eso que está en nosotros. ¿Qué está en nosotros? Están tus valores, están tus sentimientos de amor, de solidaridad, de respeto, de verte como hermano del otro. Y a todo eso tú vas a acudir en este momento de esperanza. La esperanza no es solamente un animalito verde y que de paso nosotros decimos esperanza verde y se la comieron. No, la esperanza es confiar en que vivimos en un universo benevolente, independientemente de lo que ocurra, de la guerra, de la pandemia. La naturaleza nos regala oportunidades. La creatividad se pone de manifiesto. Ahora, esa parte económica, que el mercadeo, las lindas fotos en cualquier espacio social nos ha vendido, nos asusta tener que desprendernos y alejarnos un poquito de eso. Cultivar la esperanza, pero desde otros ángulos. Y eso hay que trabajarlo ya, si no lo hemos hecho. Bueno, ahí planteas un punto muy interesante, o sea, yo lo digo de otra forma, y es que la vida no es una línea recta, No, ni para arriba ni para abajo, son curvas, y que aquí vinimos a aprender. Claro. Y a enseñar, y cada uno de esos hechos pues es una oportunidad de aprender. Si me instalo en la queja, en la desesperanza, en la negatividad, se van a agotar mis fuerzas para poder aprender lo que debo
para pues disfrutar de esa parte que llamas la belleza de la vida. Y que la vida, esa belleza de la vida no es un estado de alegría permanente. Para nada, señores. Y ni de euforia, porque ahí ya estaríamos hablando también de otras cosas, porque llevamos alegrías y llevamos tristezas. Y hay que aprender a llorar con todas las lágrimas cuando corresponde y a reír con todas las risas cuando corresponde. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Jocelyn, en este momento para despertar y para mantener la esperanza en la vida, en nuestros proyectos? Lo primero es saber que usted no controla nada. Y quizás soy muy amplia al decir eso. Usted no controla la respuesta que le va a dar el medio hacia lo que usted quiere lograr y hacer. Lo que usted sí controla es cómo usted va a responder ante lo que le presente la vida. ¿Cuál es su actitud? Tú lo decías, me mantengo quejoso, llorando, gritando. Esa es una respuesta que usted puede optar. Esa quizá ya usted la ha ensayado. Pero trate de probar otro camino en eso del control. Desapéguese, retírese un poco. No nos sintamos que estamos atados a tantas cosas materiales, porque vivimos un año y tanto y nos la pasamos la mayoría de la gente con una batita, un pantalón corto y una zapatilla. Entonces todo lo que usted tenía en el armario se quedó ahí. Desapegarnos a la materialidad, desapegarnos al aplauso. Queremos ser aplaudidos ante cualquier cosa y vamos a cometer errores. Sí. Errores nosotros vamos a cometer para aprender, para crecer. Trabájese mirándose hacia adentro. Hay gente que le da miedo estar solo con él mismo. Porque a veces la soledad no es porque no tenemos la compañía, sino la soledad se da porque yo no quiero estar conmigo. No quiero escudriñar qué me dicen mis pensamientos, cuáles son las emociones que estoy sintiendo. Tengo miedo, estoy ansioso, tengo culpa, tengo enfado. Todas esas son emociones que vamos a vivirlas. No son malas ni son buenas, son emociones. Como yo digo, forman parte de nuestro zoológico emocional. Y es cómo nosotros vamos a gestionar todo eso. Pero lo vamos a gestionar si nos conocemos. Si no, tu respuesta te va a dejar tendida al primer embate que la vida te dé. Conócete a ti mismo, decía la frase en el templo de Delfos. Y para conocerte, ¿qué tienes que hacer? ¿Frente a qué estímulos yo respondo de manera negativa? ¿Frente a cuáles palabras yo me levanto airado? Pero también, ¿frente a qué yo respondo de manera amorosa? ¿Qué me causa placer? Un animalito, cuidarlo, cultivar una planta, una buena compañía como esta que tengo yo hoy aquí. ¿Qué te da placer? Más allá de salir, de acumular y de estar, tenemos que trabajar. Hay que ser productivos. Pero tenemos que establecer un balance en nuestras vidas. La vida no solo se compone de lo que ven nuestros ojos hacia afuera, también está lo que hay hacia adentro de nosotros. Sí. Y eso hay que mirarlo, conocerlo para trascendernos a nosotros, no para yo ser mejor que tú ni para estar por encima de ti, para trascenderme yo, trascenderme, ser más por encima de mí misma y de mis limitaciones que las tengo como todo ser humano, y eso es lo que debemos aceptar. Tengo limitaciones, pero tengo infinitas fortalezas, y esas son las que debemos acudir para manejarnos y vivir la esperanza en este instante de tanta incertidumbre. Claro, y que la emoción es sencillamente una información. Total. ¿Qué me está diciendo? Y poder aprender a verlas y llamarlas por su nombre. Claro. Tengo miedo. ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. Sí. ¿Cuál es el problema? Tengo ira. Lo miro porque a veces que no quiero decirlo. No, yo no voy a decir que tengo miedo porque van y me van a usar, van a decir que tengo de esta y otra forma. No, tengo miedo. Ahora no voy a salir con un megáfono. Tengo miedo, señora, yo soy el que tiene miedo. No, lo que voy a trabajar, mi miedo. ¿Con qué? ¿Con qué voy a trabajar mi miedo? Exacto, voy a trabajarlo, voy a transformarlo para poder tener una vida pues más afable, más ligera, más alegre, más plena. Eso es
sumamente importante. Todos lo sentimos y es tan liberador poder reconocer, verlo y trabajar cada una de nuestras emociones y sentimientos, porque he aprendido también que lo que la boca calla, el cuerpo te lo grita. Totalmente, el cuerpo te reclama, míralo ahí está. Y todo comienza ¿dónde? En tus pensamientos. Cuida lo que piensas. Cuida lo que piensas porque lo que tú piensas se va a convertir en tus emociones y luego en tus acciones y tus reacciones frente a los que están alrededor de ti. Y nadie quiere un quejoso, nadie quiere un adolorido o alguien que ande por la vida como si fuera la vida misma que carga en una mochila. Vamos a vivir la vida desde la grandeza que nos permite el conocernos y el experimentar la paz y el amor que nosotros podemos cuando trascendemos a nuestras limitaciones. O sea, que la vida es bella, pero de esa belleza debemos construirla, Claro. debemos sembrarla, cultivarla para poder cosecharla. Ella no viene hecha. No, para nada. Ella están ahí todos los ingredientes, pero hay que armarlo. Es como yo digo, bueno, gracias a Dios que del cielo no caen carros, no caen casas. Porque imagínate tú, si de allá arriba Aviones. cayeran aviones, casas, mansiones, un problema hubiera. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que tienes dos manos para trabajar, pero que tienes toda la riqueza para ser creativo, para apelar a esa creatividad, para vivir una vida más tranquila, demandando menos cosas y disfrutando más con lo que están alrededor de ti. O sea, es hacer un compromiso, un contrato, compromiso con la esperanza, con la alegría. Claro. Y no perdamos la esperanza. Todo esto también pasará. Así como pasamos muchos con muchos dolores físicos y otros de las grandes pérdidas, sí lo vivimos. Tanto las pérdidas físicas, pérdidas de vida, pérdidas de la salud, pérdida de la economía, pero aquí estamos. Si estamos aquí es porque hay una misión y hay un espacio para cada uno. Hay que alimentar la esperanza. Totalmente. Para que haga eco pues en la salud física, en la salud mental y en la salud social de todos nosotros. Así es, cultiva la esperanza y crece con ella. Yossi, muchísimas gracias por darnos esa dosis de esperanza, esos algunos tips que pueden contribuir a que no nos dejemos robar la esperanza. Para nada, gracias a ti. A ustedes continúen con Mujer a Tres Tiempos. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Balance Positivo. Aquí de nuevo Julio César y yo, tal como habíamos prometido en el programa anterior, seguimos conversando sobre las sanciones económicas que se han establecido a Rusia a raíz de su conflicto con Ucrania. Y prometimos, Julio César, que en esta vez íbamos a hablar sobre esas medidas que pueden impactarnos a nosotros de manera más directa. Sí. Así es, la región de Europa del Este es una región que uno de los principales productos de exportación son el petróleo y sus derivados, ¿no? El gas, productos crudos, refinados también. Y hay mucha dependencia de una buena parte de Europa Central sobre ese petróleo. Y eso ha formado parte, como decías, de las medidas y ha formado parte del
del ajedrez. En la entrega anterior habíamos hablado de un conjunto de empresas, de el impacto hacia el sistema financiero, con el establecimiento de listas de restricción, valga decir, ¿no?, que Rusia y sus principales funcionarios, la persona que dirige Rusia, no se le puede llamar presidente, ¿no? Yo me resisto. Pues realmente no es un régimen democrático. Se ve uno, ¿no?, animado, sí, a llamarlo dictador. De otra cosa, de otra forma. El régimen ruso, los principales colaboradores, Putin, están en listas restringidas, tienen sus activos congelados a título personal, pero también hay una serie de medidas que afectan a Rusia como país. Pero hay una que recién va tomando cuerpo, a pesar de que es un poco más tímido porque afecta a muchos países, y ya se anuncia, en los Estados Unidos finalmente se deciden a anunciar la prohibición de la compra de productos de petróleo provenientes de Rusia. Eso ha volcado a las autoridades norteamericanas en la búsqueda de alternativas. Y le siguió Gran Bretaña, o no sé quién siguió a quién, pero la anunciaron en conjunto. Otros países de Europa están todavía un poco más tímidos, pero se entiende que por ahí puede avanzar la cosa. Lo cierto es que todavía no hay alternativas claras para prescindir de un insumo fundamental para la vida de las personas y también para las actividades productivas, las empresas, para lo que sirven las fuentes de energía, más allá de las fuentes nucleares que las tienen, ¿no?, esos países. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Y la gente se preguntará, bueno, pero si la anuncian, ¿por qué el petróleo viene subiendo desde antes? El petróleo viene subiendo sencillamente porque los fenómenos no amanecemos con ellos de un momento a otro, a menos que sean un fenómeno de la naturaleza. Cuando son procesos políticos, sociales, pues se vienen formando, y los analistas de mercados van viendo ese comportamiento, y eso viene desde semanas atrás, desde finales del año pasado, pues todos hemos visto cómo el barril de petróleo viene subiendo, a pesar de que probablemente haya un suministro, una disponibilidad inmediata de petróleos adecuada, pero esto no quiere decir que no genere las aprehensiones correspondientes a esas necesidades. Entonces, porque es que cuando sube el petróleo impacta todo. Hay un conjunto de commodities que se impactan alrededor del petróleo, y hay un conjunto, eso estresa la economía en sentido general, porque se encarece la producción de energía, por lo tanto se encarece determinados medios de producción, y también la economía familiar. Por ejemplo, para nosotros en República Dominicana, el precio de la gasolina, del gasoil, impacta directamente a las familias que tienen vehículos privados, y lo que tienen, lo que usan el transporte público, de los alimentos que vienen, o sea. En Estados Unidos, pues también, y eso tiene hasta un efecto político, porque cuando se descuadra el presupuesto de la familia, eso normalmente se generan insatisfacciones frente a los gobiernos de turno. Ahora, ¿cómo se da ese proceso cuando todavía los efectos de esa medida no han ocurrido? El petróleo sube hoy, pero lo que sube es el precio de referencia de venta, generalmente a futuro. O sea, son los contratos de futuro que se negocian en las bolsas internacionales para la compra de los próximos ciclos de suministro. En ocasiones 2, 3, 6 meses. Hay países que tienen el abastecimiento ya contratado. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña,
Lo que ocurre es una prohibición para el inicio del año próximo. O sea, todavía hasta final de año ellos tienen sus contratos y los contratos no se van a anular porque eso se entiende que produce un efecto de distorsión en el mercado que altera mucho su plataforma de mercados financieros y también, vamos a estar claros, depende más un país de Europa que los Estados Unidos, a donde apenas representa en la matriz mundial energética el volumen de petróleo que consume Estados Unidos frente a Rusia es el 1% de todo el mercado de petróleos y derivados a nivel global. Para los Estados Unidos, Rusia como proveedor anda alrededor de un 2, un 13%, pero de cara a la matriz mundial es el 1%, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va afectando los precios de las transacciones a futuro. Eso va generando entonces un empuje, como lo que tú señalabas, va presionando otros productos. Claro. Y entonces, pues por ahí viene también caminando una crisis de commodities como similar o para recordar algo que vivimos en el año 2008-2009 cuando ocurrió la crisis del mercado hipotecario en Estados Unidos. Sí. Se generó como consecuencia una crisis de los commodities. ¿Por qué? Porque se produce un desplazamiento de determinados capitales que entonces tratan de aferrarse a aspectos mucho más sólidos, sin ignorar que a Ucrania se le considera el granero de Europa y muchos países de Europa suplen una buena parte de sus alimentos, de sus granos de Ucrania, y no hay que adivinar qué va a ocurrir con toda esa cadena de suministro. Y Rusia, por su parte, también produce una buena parte de granos, y entonces eso se va a ver afectado. Se va a ver afectado el suministro y el lado de la oferta, en el caso de determinados productos alimenticios, y en el lado de la demanda se va a ver alterada la demanda por los países que van a dejar de comprarle a Estados Unidos, a Rusia, perdón, por el bloqueo que le ha puesto Estados Unidos. Mira, las predicciones que hay de los analistas, de los estudiosos, como tú planteas, lo llevan a hacer unas previsiones que ya van hacia el próximo año. O sea, que se ve que este conflicto va a ser, no es un asunto que se va a resolver de un día a otro. O sea, que estamos frente a la posibilidad de una crisis de muy largo tiempo, ¿ves? Y que definitivamente no solamente impacta a esos dos países que están tan cerca unos de otros, sino que va a impactar a toda la población. O sea, y en este momento ya se pueden sentir las ráfagas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nosotros también prever el impacto de esas decisiones en este conflicto? Diversificación de los ahorros o las inversiones que tengamos, fortalecer determinadas ofertas en nuestro aparato productivo. A veces la cadena de suministro está empujada a ser demasiado competitiva y afecta, desmantela determinados aspectos de la producción local para poder beneficiarse de precios internacionales. Eso probablemente no sea una constante en el corto y en el mediano plazo. O sea,
lo que nosotros podamos producir aquí y lo que hemos producido, debemos de fortalecerlo. Y el gobierno no puede esperar a que se genere una crisis con los cebolleros, los productores de cerdo, con los de huevo, con los de leche, con los de harina, para poder gestionar el abastecimiento y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Las familias y las empresas deben de diversificar sus portafolios de inversión en la medida en que lo puedan hacer, y incluso la composición de la matriz de sus deudas. Si está muy apalancado en una moneda, pues trate de repartir un poco las cosas. Modificar nuestros hábitos de consumo y de producción, sobre todo atendiendo a la eficiencia energética, y en este caso el país tiene que abocarse a una solución profunda del problema de la movilidad, del tránsito y del transporte, que deja en el humo, en los tapones, una cantidad de millones de dólares quemados, de lo cual no nos beneficiamos ninguno, ni siquiera el Estado cuando cobra los impuestos. Hay que modificar el patrón del ciudadano, pero también hay que hacer inversiones en facilidades, en la infraestructura de tránsito y transporte, en cosas tan elementales como las aceras, el arbolado, la iluminación, para que una persona que no acude al transporte colectivo lo empiece a tener como opción y pueda dejar, si lo tiene, su carro estacionado en la casa, o evite llamar un taxi o un servicio de transporte individual, y cada vez más utilizar el esquema colectivo. Planificar, modificar nuestros hábitos de consumo y no subestimar ningún impacto que podamos tener en cuanto al precio y en cuanto al abastecimiento. Ya vivimos una crisis de abastecimiento, ya sabemos, con la pandemia nos enseñó que todo es posible. Entonces lo tenemos bien fresco, vamos a poner en práctica esas cosas que hemos aprendido, y pongámosle mucha atención a esta situación para poder arrojar al final de cuentas un saldo positivo. Parece que la pandemia nos dio la oportunidad de un aprendizaje que continuamos. Valorar esa tierra fértil con que Dios nos ha bendecido y saber aprovechar todo lo que de ella podemos tener. Unirnos, planificarnos, ¿verdad? Y eliminar los excesos. Aprender a vivir así como vivimos en la colaborar. pandemia. A vivir con lo que tenemos y a colaborar, a unirnos y a prepararnos, porque no importa lo fuerte que sean las ráfagas que nos lleguen, sí estamos juntos, organizados, planificados, para poder recibir, y ojalá pueda haber un entendimiento y que no... Sí, que el conflicto nos sorprenda con una solución. Con una solución y no se extienda. Pero estas medidas nos van a ayudar, con conflicto bélico, sin conflicto bélico, sencillamente aprender a vivir de una mejor manera. Así es. Y eso esperamos, y ese es nuestro balance positivo en esta situación que parece tan funesta, tan complicada. Pero preparémonos para lo peor, pero esperando siempre lo mejor. Amigos, continúen con Mujer a Tres Tiempos y los próximos segmentos que tenemos a continuación. Gracias, Julio César, y en Balance Positivo nos vemos en el próximo programa. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, pues hemos llegado al momento del plato fuerte del programa de hoy, a nuestra entrevista central. Y yo estoy sumamente emocionada con esta visita que tengo en Mujer a Tres Tiempos. Así que le doy la bienvenida a Mariel y a Ángela Santana, dos jóvenes que están en el mundo de los números, que nos van a comentar cómo llegan ellas a elegir esta profesión que ya hace muchos años estaba muy reservada a otro género. Y ellas, aún siendo jóvenes, no solamente la estudiaron, la ejercen, sino que en su diario quehacer, pues colaboran con otras mujeres. Bienvenida nuevamente, Mariel, bienvenida, Ángela. Mariel, me gustaría comenzar contigo y que nos cuente cómo fue esa decisión de estudiar finanzas específicamente. Bueno, primero de todo, súper feliz de estar aquí y sobre todo en este mes de la mujer, compartiendo con estas dos Ángelas, mujeres fuertes apoyándose. Pues yo siempre me encantó la matemática, me encantaban los números, yo decía que yo era, fan de los números. Pero yo en el colegio, yo tuve una duda de si quería estudiar mercadeo. Empecé por ahí, empecé una carrera de administración y al principio pensé que me iba a ir por mercadeo, pero nada. Los números me seguían llamando y disfruté mucho, y más que quizás en vez de estudiar contabilidad, me disfruté mucho las finanzas porque sentía que era más un arte, más interpretativo, donde de verdad como que sentía que se podían tomar decisiones estratégicas en cualquier empresa. Y bueno, definitivamente ya cuando lo empecé a trabajar en pasantías, me aseguré de que eso era lo que quería hacer. ¿Y en esa área de finanzas en la universidad había muchos varones? Sí. Bueno, definitivamente. Y creo que ya cuando yo lo empecé, o sea, estaba bastante balanceado, muchas personas interesadas en ese sector o esa carrera, pero creo que todavía sigue siendo predominantemente masculino. Inclusive, justo este año, que apenas acaba de iniciar, tuve una persona que me llamó, que sabe que yo trabajo mucho con mujeres y vengo del sector financiero, pidiéndome, necesito analistas financieras mujeres, quiero fomentar, quiero que mi equipo sea más equitativo. Y me dice, no te imaginas lo difícil que se me ha sido conseguir. Dime si tú tienes currículum, si sabes de alguien, porque faltan y que llenen ese vacío para que hagan carrera, para que empiecen y cuando ya lleguen a niveles directivos esté más balanceado, vamos a decir, las empresas. Y durante la carrera, la interacción entre los dos géneros, ¿cómo se dio? Yo siempre digo que en mi caso, yo no puedo decir que yo en ningún momento sentí, vamos a decir, discriminación. Yo siento que, si uno siempre daba el todo y uno hacía su trabajo bien, uno se fajaba, estudiaba, sobresalía. Al revés, yo siento que a veces por el hecho de que uno era mujer, uno llamaba más la atención y creo que vino a ventaja para mí, siempre y cuando obviamente uno hiciera el trabajo detrás y no se dejara, vamos a decir, limitar por eso. Hoy día tú te dedicas no solamente como consultora para el tema de la finanza, sino que muy enfocado en el tema de la mujer. Sí. A mí el tema de la mujer me apasiona. Creo que más que, vamos a decir, yo me considero feminista, pero hay diferentes interpretaciones de esa palabra. Yo creo que definitivamente no podemos negar que la mujer y los hombres somos diferentes, somos biológicamente diferentes, socialmente nos crían diferente y también hay un tema también ya, vamos a decir, hormonal de cómo funcionan nuestros cerebros. Pero la verdad es que no es que yo busco que necesariamente las mujeres le quiten una oportunidad a un hombre por poner una mujer, sino que simplemente haya equidad, que haya equidad en las oportunidades, y parte de eso, y parte de la razón que me decido enfocar en eso, es porque para que la mujer se pueda sentir más autosuficiente y se pueda empoderar de ciertas decisiones que tiene que tomar, no podemos tapar el sol con un dedo. El dinero es poder, el dinero te da independencia, te da libertad. Entonces, mientras más rápido uno toma control de sus finanzas y de sus números, te da el hecho de tú tener un clavo, un ahorro,
Quizás tú tengas un trabajo donde no te están respetando o que no te sientes cómoda. Tú tienes unos ahorros y tú dices, bueno, tú sabes que voy a renunciar y tengo por lo menos algo con que vivir por 3 meses en lo que busco otra cosa. Claro. Estoy en una relación tóxica, tengo algo con que subsistir, que si quizás vamos a decir que compartimos gastos. O sea que para mí eso fue muy importante cuando yo decidí enfocarme en el nicho de la mujer. Claro. Cuando estamos hablando de finanzas. Sin embargo, cuando, por ejemplo, la gente que nos resistimos mucho a los números, eso me incluyo, para nosotros es números, sencillamente, contabilidad, finanzas, pero ahora veo que también hay una división, una cosa es finanza, otra cosa es economía. Entonces, Ángela es economista. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, realmente el economista, lo que sucede es que también muchos economistas se van al área de finanzas, por eso es cuando hablan de finanzas, todo el mundo lo que ve es el economista. Pero realmente es que cuando se gradúan de economía, hay una gran mayoría que se dedican o se especializan en la parte financiera. Y es una excelente combinación. Pero economía es un todo. Es una vista 360. Es un mirador, es un panorama de cómo se mueven las sociedades a nivel político, social, cultural, que impactan la parte financiera, la parte monetaria. Entonces, el economista tiene una mirada bastante 360 que le permite crear, para poner ejemplo, a través del análisis de la conducta de la sociedad, políticas públicas. Y esas políticas públicas atrás tienen un presupuesto, atrás tienen recursos humanos, atrás tienen recursos tecnológicos. Y el economista ve esa mirada 360. O sea que estamos hablando más de una ciencia social. Estamos hablando de una ciencia social, exactamente. Y eso fue lo que me llevó esa es la pregunta. ¿Qué te lleva a ti a estudiar economía y cuáles fueron los retos que durante tu formación tuviste que Mira, enfrentar? Realmente, para serte sincera, una psicóloga fue que me llevó a estudiar economía. Yo me encantaban los números, la matemática, pero me fascinaba las ciencias sociales. Me gustaba saber cómo se comporta la historia y cómo la historia impacta la toma de decisiones económicas, los negocios para mí. Y a mí me fascinaban los negocios, pero estaba muy confundida. Entonces, al estar bastante confundida y gracias a Dios me iba bien en el colegio, entonces tomé un test. Y en el test me salió 99% economista. No te dejaron camino. No me dejaron camino. Me dije que tú tienes que estudiar economía. Y yo, ¿y economía se estudia? Sinceramente. Entonces me hizo hacer unos estudios, o sea, a investigar sobre las diferentes posiciones o, áreas de trabajo que yo podía incursionar en economía. Y a medida que iba realizando el análisis, me iba enamorando y no me arrepiento. O sea, sumamente contenta de haber tomado una decisión que incluso mucha gente me dijo, no estudié economía. Muchísima gente, porque no era una carrera de mujer y porque no era una carrera popular. Retos. Mira, al igual que Mariel, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de incursionar a la carrera donde allá había un equilibrio. Sí era una carrera, o sigue siendo, una carrera retadora a nivel educativo, porque el programa realmente es para la gente apasionada de economía. Y una de las razones por que realmente mucha gente se va a finanzas es porque aquí no hay mucho campo laboral para economistas, o todavía no existe mucho campo laboral. Entonces, me lo sentí muy apasionado, lo sentí muy equilibrado. Sin embargo, mi grupo era de hombres y yo era mujer. Impresionante el análisis. Sí encuentro retos en el mundo laboral. Cuando ya salgo de la universidad, encuentro bastantes retos en términos del mundo laboral, cuando soy de manera, graduada el mismo año, pero con salarios diferentes, posiciones diferentes, crecimientos diferentes, o también ambientes diferentes, porque muchas mujeres decidieron entonces incursionar luego de la carrera a otro expertise, más práctico, más técnico, donde se abrían más campos. Y me quedé como de las pocas que verdaderamente dentro de mi generación sí trabaja full economía. Bueno, creo que hay algo en común en las dos. En ningún momento las he oído decir que la razón que las llevó a elegir las profesiones fue ni lo retributiva que pudiera ser, o sea, me va a dar mucho dinero,
o me vi obligada, fue voluntariamente aceptada y con misión que la hacen vida hoy en día. Vamos a pausar en este momento para que hablemos del trabajo que vienen realizando desde sus profesiones. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues volvemos pues con Mariela Ibar y con Ángela Santana y seguimos hablando de economía y finanzas y esas actividades pues que han desarrollado cada una en sus áreas de profesión. Mariel, específicamente tú, me apasiona lo que he visto que estás haciendo en Balanza Finanzas, que se llama tu proyecto. Sí. Cuéntame. Bueno, pues Balanza Finanzas nació como una necesidad que yo veía entre mis compañeras de trabajo, clientas, porque yo duré 15 años en la banca, trabajé mucho también con proyectos de construcción, que como digo yo, el proyecto de construcción es algo que tú ves, es como un pequeño emprendimiento. Tú tienes una idea, tú creas un plan de negocio, una proyección, se lleva a cabo el proyecto, se entrega. Entonces es como un pequeño negocio con una vida corta, pero que tiene todos los diferentes pasos. Entonces me vi muy involucrada también trabajando con clientes, asesorándolo en esas áreas. Entonces en Balanza se combinan mi pasión por las personas, mi pasión por los números y mi deseo de impulsar a la mujer dominicana. Porque es maravilloso tú ver tangible y permanentemente el fruto de tu trabajo, que es lo que pasa con la construcción, ¿no? Así es. Y yo, por ejemplo, yo trabajo bajo dos pilares, que son las finanzas personales y ya las finanzas de negocio, donde veo cosas desde preparar planes de negocio hasta asesoría. Como digo yo me vuelvo un miembro de tu junta de directores. Puede ser una empresa que sean 2 personas, pero simbólicamente yo digo que soy un miembro independiente de tu junta de directores, ayudándote a tomar decisiones y como de raíz todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con las finanzas. Me quiero mudar a un local, ok, vamos a tirar los números juntos y ver si hace sentido. Quiero sacar este otro producto, ok, vamos a verle la rentabilidad para tomar esa decisión. O quiero invertir en este plan de mercadeo, ok, vamos a ver si hace sentido. Y mucho de lo que yo hago en el ámbito personal y de negocio es ayudar a mis clientas a mantenerse alineadas a sus metas. Las emprendedoras y las mujeres en general tenemos mucho frente abierto. Hay un dato súper curioso que en promedio la mujer dedica 2 horas al día en labores no remuneradas, que son cosas que tienen que ver con la casa, con los hijos, que ocupan nuestro tiempo, pero no somos remuneradas por ella. Entonces, remunerada económicamente, o sea, no te entra dinero. Exacto. Porque el tiempo en que se dedica a la familia y a la casa, claro, no tiene precio. Su retorno. Claro. Sí, entonces es como dentro de todos esos roles que tiene la mujer, puede sacar ese tiempo para pensar en su futuro, porque uno a veces vive apagando fuego, viviendo el día que yo tengo para hoy, que es lo urgente, pero no necesariamente lo prioritario. Entonces trato de que mis clientas, sea en el ámbito personal, ya pensando en inversiones, o sea en el ámbito de negocio, pensando en planes futuros para sus empresas, sacar, o sea, el hecho de que se tienen que reunir conmigo cada 2 semanas las obliga a sacar ese tiempo para pensar en el futuro y saber que yo le voy a preguntar, mira, tú dijiste que tú ibas a contactar a tal persona, ¿lo hiciste? ¿Hablaste con fulano? ¿Conseguiste el otro cliente? ¿Lo llamaste? Entonces, hasta crear ese sentido de rendición de cuenta para mis clientas, creo que también le da mucho fruto. Ese seguimiento que a veces definitivamente es la clave. Pero me hablas de las clientas que vienen, o sea, estás abierta al mercado principalmente de la mujer que esté interesada en organizar sus finanzas y hacer sus proyecciones, pero veo que hay un equipo de mujeres que trabaja contigo, ¿no? Bueno, yo digo que es mi equipo, vamos a decir, no están como empleadas, sino que yo me
alineo o vamos a decir, colaboramos a nivel de proyectos. O sea, muchas veces yo tengo, por ejemplo, alguien que me ayuda con toda la parte de mercadeo, que aunque no es una persona que trabaja con otras empresas también. O sea, que tengo un equipo, yo digo, de ángeles que me ayudan en los diferentes aspectos, la parte legal, la parte contable, bueno, para lograr y asistir a lo que son los diferentes servicios que necesitan mis clientes. Ángela, cuéntame tú y de Estrategia. Bueno, Estrategia nace también como una necesidad, una curiosidad, ambas. Yo estaba trabajando y notaba mucho que en el mercado muchas personas tomaban decisiones de inversión, de negocio, pero sin haber estudiado el mercado. Y tampoco sin haber tomado en cuenta impactos económicos o realidades económicas, variables económicas. Entonces, mi primer trabajo... Eso como que se metían a lo loco en los negocios. Se metían, bueno, exactamente. O sea, tengo una decisión de negocio y la voy a hacer real, sin haber estudiado el panorama. ¿Qué sucede? Cuando también se hacían estudios de mercado, regularmente se enfocaban en el producto, que el producto es amarillo, la parte mercadológica, el producto es amarillo del tamaño tal, lo vendo en tal sitio, el merchandising del local. Pero a veces el producto es bueno. El punto es que la economía donde estás poniendo el producto necesariamente no es en el momento la adecuada para tú poner ese producto o ese servicio. Entonces comencé a realizar estudios de mercado que contemplaba tanto el análisis económico y luego venía la parte del marketing. Todo nace también por cuando estaba realizando un estudio, uno de mis estudios del diseño de estrategias. Cuando yo vi que la base economía llevaba al lugar un sinnúmero de oportunidades y que esas oportunidades la podía concretar, aplatanar en estrategia, a través de estrategias, yo dije, esto es lo mío. Porque tampoco quería estudiar economía para que se quedara de forma teórica. También quería estudiar economía para esos conocimientos poder entonces aterrizarlo, y así es que nació Estrategia, que la palabra Estrategia viene de estrategia en catalán, porque ahí fue que estudié en Barcelona Estrategia, y ha sido para mí una experiencia sumamente gratificante porque salgo del sector público y con Estrategia he comenzado a trabajar desde el sector privado y ya tengo una visión totalmente diferente, sumamente abierta a tomar decisiones más inteligentes, porque considero tanto como el que piensa el sector público, las políticas públicas, los planes de gobierno, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y venirlo a implementar ya sea para un plan del gobierno, pero también para un plan del sector privado. Realmente siempre he dicho que las empresas grandes del país toman en consideración la parte económica como tomadores de decisiones en una mesa. Son de los pocos que contratan economistas para que me digan cómo está el tipo de cambio, la inflación, cómo me afecta la tasa de interés. Pero las pymes tienen que también hacer ese análisis. Aquí hay muchas pymes importando insumos y tenemos que saber cómo me afecta la importación de ese insumo o si cambio a otro tipo de productos. Entonces, también el tipo de cambio, cómo me afecta, dónde están las oportunidades, cuáles fueron esos motores o esos planes de gobierno donde hay un conjunto de oportunidades que yo como pyme puedo aprovechar y a veces las pymes ni se enteran. Gracias a Dios que estos canales de comunicación, las redes sociales, permiten, estamos todos más conectados, pero se enteran de la situación, o mejor dicho, del beneficio, pero no saben cómo utilizarlo. Entonces, ese panorama 360 es lo que se trabaja en estrategia. Planificación estratégica, estudios de mercado con enfoque economista y análisis sectorial. Porque vuelvo y digo, a veces no conocemos el sector. Si queremos abrir un negocio, por ejemplo, en el sector turístico, pero no conocemos las debilidades, las fortalezas, las amenazas del sector. Y eso es bastante importante a la hora de tomar esa decisión. No solamente es que mi producto o mi servicio es bueno, también que la economía donde yo me encuentro, y es lo que hacen los exportadores. Si quiero exportar a Puerto Rico, ¿qué tal la política? ¿Qué tal la cultura? ¿Qué tal el ambiente social para yo introducir ese producto en ese mercado? Para mí, en conclusión, ustedes se complementan. Tú ayudas a buscar el qué
y tú lo ayudas y lo apoyas en el cómo. Y lo que veo es que no tiene que ser una gran empresa, que nuestra vida de manera individual, en la medida en que la planifiquemos y que tomemos las mejores decisiones, pues es lo que nos puede garantizar el éxito. Eso sí. Sí mismo. Y es maravilloso, además, saber que esto está disponible para todo el mundo, pero con un enfoque muy específico en la mujer, que quizás sus diferentes roles las hace olvidar a veces de sus propios propósitos y de poder poner en orden el qué, para que Mariel le ayude y a través de Balanza decirle cómo ser exitoso en ese aspecto de la vida que es el dinero, que no nos lleva a la felicidad, pero dice una amiga mía que te deja como a una cuadra. Yo no sé si a la felicidad misma, pero al bienestar sí. Claro. Y el bienestar definitivamente es una base importante pues para la felicidad. Y quiero contarte algo, y me gusta mucho que recalque eso, porque siendo el dueño final del negocio, hombre o mujer, regularmente es la mujer que me busca. O da a conocer al negocio los servicios que yo brindo. ¿Por qué? Por la organización. Porque la mujer tenemos esa característica, esas capacidades blandas de tenerlo todo organizado, todo bien pensado. Y realmente ahí también nosotros como mujeres que tenemos siempre he dicho que tenemos esas capacidades o esas herramientas blandas, como lo llaman los psicólogos, no tenemos por qué negociarla como culturalmente se encuentra. Siempre he dicho que tienes que ser tú, tu esencia dentro de tu negocio. Y vas a atraer el cliente que verdaderamente te va a hacer feliz. Que se va a quedar feliz. Yo estoy de acuerdo con Ángela. A veces las mujeres queremos masculinizar, esa palabra existe, volvernos más hombre, pero tenemos que aprovechar, es tal cual, tenemos que aprovechar todas esas bondades y esas características femeninas y cómo podemos traer eso a la mesa para que mejore el negocio, mejore mi relación laboral con mis compañeros y no tratar de ser algo que uno no es. Estoy 100% de acuerdo. O sea, por más que me esfuerce en ser lo que no soy, estoy desperdiciando la oportunidad de descubrir toda esa maravilla que Dios puso en mí, que solamente tengo que desarrollarla. Venimos, o sea, la fortaleza de la mujer no está en hacer la guerra, sino en hacer provecho de esa sutileza, de esas competencias blandas que tú dices y pues cooperar unos con Para otros. mí particularmente no hay posición de hombre o de mujer. Exacto. Hay el que tiene la capacidad de lograrla, de ocupar esa posición. Y Dios no hizo iguales en ese sentido. O sea, hay que trabajar, hay que capacitarse, hay que formarse. Para mí la formación, para mí particularmente estar en estos espacios es lo que me permite contribuir a la sociedad aportando mi idea, pero es más allá de eso. Es porque, o sea, detrás de un escritorio yo le estoy aportando a un cliente en específico, obviamente por un presupuesto en específico, pero compartir en este tipo de ambiente es lo que nos permite a nosotros como sociedad también aportar y devolver, porque yo he aprendido bastante de entrevistas, he aprendido bastante de conferencias que he ido, y tanto de hombres como mujeres. Me siento bastante dichosa en ese sentido. Que lo que tenga de la vida no sea por ser hombre o mujer, blanca, negra, Así china, rubia, alta o baja, rica o pobre, sino como una retribución de lo que yo doy. Yo feliz, porque definitivamente mujeres jóvenes y ejemplo, y que vamos a tener muchas veces en Mujer a Tres Tiempos, porque tenemos objetivos comunes. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos, y será hasta la próxima semana.